Las relaciones de Colombia con los Estados Unidos cada vez son más estrechas, sobre todo después de la elección de Espriella. Es un candidato totalmente aliado a Washington en este momento. Como ha ocurrido con las últimas elecciones en América Latina, ha cambiado, como decía nuestro entrevistado anteriormente, el rumbo de una izquierda o de un rosado político hacia movimientos de centro de derecha. En el caso de Perú, de Ecuador, lo que fue en Argentina, Bolivia, elecciones continuas en donde han ganado sectores muy amigos de Estados Unidos. En ese sentido, Colombia autorizó ayer a Estados Unidos para realizar operaciones militares conjuntas en su lucha contra un flagelo para americanos y para latinoamericanos en el narcotráfico. Esto lo anunció en Panamá el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth, en el sentido de que Estados Unidos y Colombia establecen ahora una alianza extraordinaria para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo vinculado siempre a la droga, donde Colombia es país de origen, aunque Estados Unidos es país de consumo. Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, autorizó a Estados Unidos, el mayor consumidor de este estupefaciente, para realizar operaciones militares conjuntas en su lucha contra el narcotráfico. Así lo anunció el miércoles en Panamá el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth durante una reunión de la Coalición de las Américas contra los cárteles, que agrupa a una veintena de países. Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Defensa se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y las redes terroristas. Esta cooperación se anuncia tras la decisión del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de ingresar a la alianza liderada por el presidente estadounidense Donald Trump, que incluye a otros países de la región como Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras y Perú. La llegada de la Espriella al poder recompuso la alianza entre Colombia y Estados Unidos, que por años han sido los mayores aliados militares de la región contra el narcotráfico y las guerrillas de izquierda. En las dos últimas décadas, ambos países desplegaron el Plan Colombia y el Plan Patriota, ofensivas a las que Estados Unidos destinó miles de millones de dólares y debilitaron a los grupos rebeldes, pero no frenaron el tráfico de cocaína. En Colombia operan varios grupos ilegales que se financian del narcotráfico. Esas bandas están integradas por unas 25.000 personas, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz basado en cifras oficiales de 2025. Tras la investidura del nuevo mandatario colombiano el pasado viernes, el Departamento de Estado anunció que tiene previsto destinar una ayuda de $1.000 millones para el país en materia de seguridad. Cuando decimos que vamos a desmantelar los cárteles, lo decimos en serio, y sé que las naciones de esta coalición sienten exactamente lo mismo en nombre de sus ciudadanos. Estados Unidos dio un vuelco en su política antidrogas al iniciar hace casi un año una campaña sin precedentes de bombardeos contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, que ha causado unos 215 muertos en unos 53 ataques, según un conteo de la AFP. Juristas internacionales y organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian esos ataques como ejecuciones extrajudiciales. En ese marco, Hegseth alentó a los miembros de la coalición antidrogas a abandonar la Corte Penal Internacional, con facultades para juzgar esas muertes, al considerarla una amenaza. Definitivamente en Colombia el narcotráfico, como todo lo que ha sido el terremoto reciente, son, como ocurrió con el eclipse, minutos en que la luna tapa el sol, pero la luz vuelve a brillar posteriormente. Por eso hoy dedicamos en nuestro editorial la vinculación que puede haber con el eclipse y también las explicaciones que se han dado, donde el eclipse es una metáfora de que simplemente es un hecho científico para los que estudian la ciencia, la física y sobre todo las relaciones de la geología, pero además la astronomía es fundamental. Para los poetas es un signo de inspiración y naturalmente para todos es un breve tiempo en que el mundo oscurece, más en el mundo animal donde se siente más el efecto, pero que siempre habrá un sol claro y brillante, como ocurrirá con Colombia después del terremoto y en Venezuela después del terremoto, o en Colombia después del narcotráfico, que brille la libertad y la igualdad. Con ese editorial terminamos el día de hoy, Brújula Internacional, invitándolos para mañana con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis, como siempre, en profundidad. Muy buenas tardes. El eclipse ayer que vimos en nuestra historia, fenómeno especial, visible sobre todo en España, supone para los científicos una oportunidad para poner a prueba su capacidad de predecir la actividad del Sol. Primero una línea dorada inundando el paisaje, luego en pocos segundos un anillo de diamante celestial, seguido de un sol negro y un silencio absoluto del universo a la expectativa, porque son tan raros y especiales que llaman la atención más allá de las especulaciones religiosas, filosóficas o teóricas. Un eclipse solar evoca una experiencia trascendente, tan antigua como la humanidad misma,
Esto se evidenció en los gritos de alegría de muchas gentes, pero más allá de nosotros, una elevación de millones de grados y estructurada por el campo magnético generado en el interior de nuestra estrella, la atmósfera solar determinó literalmente el clima del sistema solar. De hecho, emana un flujo constante llamado el viento solar que se propaga hasta los confines de nuestro sistema. La Tierra misma está inmersa en él, y cuando ese viento solar se ve agitado por tormentas magnéticas generadas por la corona de nuestra estrella, las consecuencias son numerosas. Como las auroras australes del hemisferio sur, también puede afectar significativamente nuestras tecnologías como los satélites, las redes eléctricas y las radiocomunicaciones. De allí la importancia del estudio de los especialistas, y lo vimos así en todo el mundo. Pasarán 300 años para observar un eclipse solar igual, porque se repite cada 300 o 400 años en el mismo lugar. Nuestro continente de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria será el próximo el 6 de febrero del 2027. El 2 de agosto del 2027, uno total al sur de España, norte de África, Marruecos, Argelia, Egipto y Medio Oriente. Ocurrirá siempre cuando la luna se interponga exactamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando total o parcialmente la luz solar, vista desde una franja geográfica de nuestro planeta, como fue en este caso en Europa. El eclipse solar actúa como un experimento de laboratorio natural. Al apagar la fuente principal de energía en un punto geográfico determinado durante unos minutos, la ciencia utiliza ese intervalo para investigar. A los poetas y escritores, el eclipse solar no es únicamente una negación de masa y gravedad, sino una ruptura del ritmo del mundo, una metamorfosis visual, donde la realidad misma se convierte en una metáfora impresa que rompe la rutina de la bóveda celestial. Se puede decir que cuando el texto del día era tan claro, la luna impone su tilde de sombra, el sol retira su tinta desbordada y deja solo el margen, la corona, un halo de luz blanca en la ceniza. Callan las aves como en el ensayo de un fin del mundo que dura 3 minutos. El verso del mediodía pierde el ritmo, la luz se frena, vacila el papel. No es la noche que llega con su peso, es la penumbra azul de una metáfora. Un astrónomo ajusta su lente en silencio, mientras el poeta a ciegas lee el milagro. Dura un parpadeo la gran simetría. La mancha de tinta se retira al fondo y el cielo, como un libro corregido, vuelve a abrir sus páginas doradas.